Bueno, es una mezcla ahí de sentimientos, ¿no? Una de tristeza, por supuesto, porque habíamos cubierto la información y luego pues de nerviosismo, ¿no? De ser, sí, como fuimos los primeros periodistas que llegamos a la Fosan. Yo en aquella época, el 27 de enero de 1993, estaba trabajando en la delegación de las provincias y teníamos un escáner con una antena donde escuchábamos las comunicaciones policiales. Digo escuchamos y porque no había ninguna interferencia por nuestra parte, ya que bueno, aquellos aparatos en la década de los 90, los grueros, los que conducen grúas para accidentes de tráfico y periodistas, los utilizamos para escuchar esas comunicaciones y enterarnos cuando, como en este caso, había aparecido un cadáver, porque la primera comunicación de la patrulla de la Guardia Civil al COS, al Centro de Operaciones y Servicios, es que avisan al juez de guardia porque posiblemente había un cuerpo, sobresalía una mano, no sabían que había tres cuerpos. Y nuestro corresponsal, que era amigo Forés Laoz, que ya falleció, en el pueblo de Llombay, donde está el cuartel de la Guardia Civil más cercano al paraje de la Romana, pues conocía a un agente forestal que fue el que subió las palas para desenterrar los cuerpos y me avisa, me llama al periódico porque yo ya lo había puesto sobre el aviso cuando le dije que la Guardia Civil había encontrado el cadáver de una persona en pleno monte y le comenté que llamara a sus contactos para ver si averiguábamos dónde se encontraba ese cadáver enterrado para cubrirlo informativamente. Por supuesto, en ese momento no me imaginaba que podría tratarse de las niñas de Alcácer. Llegamos allí con el corresponsal, que su hija era estudiante de fotografía en aquella época, Placer, y subimos en dos vehículos, quiero recordar. Yo iba con el compañero, con Francisco García, y cuando llegamos allí encontramos a los investigadores que estaban reuniendo, había una pequeña reunión ahí, un grupo donde estaban juntando todas esas pruebas que habían encontrado, que aparecen en el sumario, esa cinta de Antonio Machín, esos cinturones, esos trocitos de papel donde aparecía el nombre de uno de los hermanos de Antonio Anglés. Cuando nos ven llegar los agentes, enseguida pues nos dan el alto porque mi compañero Francisco García ya había tomado algunas imágenes de ese levantamiento del cadáver. Estaba el juez José Luis Bord y su secretaria y estaban en plena inspección ocular. Le quiero recordar, porque sería sobre las 3 o sobre las 4, que aún no habían empezado a desenterrar. No habían empezado porque nosotros íbamos detrás del agente forestal que iba con las palas. Entonces, pero fue posteriormente, y el juez ya estaba allí y ya empezaron a desenterrar los cuerpos. Nosotros hacemos esas fotografías desde lejos, que son las que se publicaron al día siguiente en el periódico, y sí, fuimos los primeros periodistas que llegaron a la fosa y que fuimos testigos de esa inspección que realizaron, un poco caótica, porque hasta los apicultores recogen trocitos de ese volante médico donde pone donde ponía el nombre de Enrique Anglés Martins, el hermano de Antonio Anglés, que era la entidad que utilizaba él cuando hacía algunas revisiones médicas. Y un poco caótico porque, por ejemplo, ahora en la época actual, la Guardia Civil acordona mucho mejor la escena del crimen y no fuman allí, y allí había estas guardias civiles fumando. Era otra época. Nosotros, digamos que no acordonaron la zona, no con un precinto policial como se hace ahora, pero sí que varios guardias civiles pues estaban como custodiando, ¿no?, la fosa, unos 10 metros así aproximadamente. Entonces no nos pudimos acercar más. Sí que es verdad que yo llegué con mi coche, un Forescore, y luego venía mi compañero. Ahora no recuerdo bien si la hija de Forés Laoz subió en nuestro vehículo, pero el camino estaba muy mal para acceder, pero vamos, con un Forescore que pudimos llegar hasta la misma fosa prácticamente, donde estaban los patrón de la Guardia Civil. Y estuvimos pues varias horas esperando a un equipo que vino para hacernos el relevo desde Valencia, Teresa Laguna, una compañera, y Penalba, que venían en un segundo vehículo, porque nosotros teníamos que volver a la redacción para empezar ya a escribir la noticia.
Yo cuando llego allí y Francisco García eran sobre las 3 o las 4 de la tarde, y hasta las 6 o las 7 quiero recordar que la agencia EFE no difunde un teletipo a nivel nacional. Digamos que teníamos la exclusiva durante 2 horas. Si en aquella época hubiésemos tenido web, en el periódico de las provincias lo hubiésemos dado el primero. Entonces, digamos que estuvimos esas 2 o 3 horas observando lo que hacían los agentes. Mi compañero intentó hacer las fotos y hablando con uno de los enterradores que había acudido de la funeraria de Alberic, que en un momento dado nos dijo ya que habían encontrado 3 cinturones en los alrededores de la fosa y que eran 3 cadáveres. Entonces ya sabíamos, ya manejábamos información que nos hacía pensar que se trataban de las 3 niñas de Alcácer. Y hasta que los compañeros que iban llegando de Valencia pues convencieron al dueño del Bar Parador, quiero recordar, para que les guiara, para que le hiciera de guía hasta llegar, porque vamos, allí si no conoces los senderos, las carreteras que llegan hasta caminos rurales que llegan hasta la Romana, es muy complicado. Y bueno, hicieron caravana. El dueño del Bar Parador iba delante y luego iban varios coches, mi compañero Penalba y Teresa Laguna en un vehículo, luego iban también de Canal No y más periodistas. Nosotros ya habíamos hecho el relevo, ya íbamos dirección al periódico para escribir la noticia, y fue cuando grabaron ya, pero ya estaban metiendo los ataúdes en los patrol y atándolos, porque había una pendiente, sobre todo los últimos 80-90 metros, muy pronunciada para llegar a la fosa, y ahí donde tenían que pudieran abrirse las puertas y bueno, en los patrol bajaron los ataúdes. Creo recordar que fueron en los vehículos de la Guardia Civil y fueron las primeras imágenes que salen en televisión de cuando están introduciendo los cuerpos de las víctimas en los vehículos de la Guardia Civil, que luego dieron la vuelta al mundo.